Feliz sábado, mis hermanos, me alegra saludarles. Un muy bendecido día tengan. Pero antes de iniciar, les invito a que cantemos las estrofas del himno número 357. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Antes de iniciar el tema de esta mañana, les invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tus cuidados. Agradecemos, Señor, porque en medio de esta dificultad, tu nombre, tu poder se sigue glorificando y tu poder se sigue extendiendo. Lo único que podemos decir es gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Enséñanos ahora a través de tu palabra el mensaje que tienes para nosotros en este día. Pedimos de que no sean nuestras palabras, sino que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. No cabe duda que una de las películas más taquilleras en el 2019 fue la película titulada El Guasón. Fue una película en la cual muchos sociólogos, psicólogos, antropólogos pusieron mucha atención al diálogo, a la argumentación en la cual esta película se basaba. Lo interesante es que todos coincidían en una misma crítica, coincidían de que la situación de aquel personaje se basaba en sus
infinidad de situaciones negativas que vivieron en su pasado. Dicho esto, lo llevó a convertirse en el personaje de DC Comics, el personaje más afamado en forma negativa, siendo el antagonista en esta película. Lo interesante de todo ello fue que este hombre ajustaba y daba credibilidad a sus actos más feroces, a sus actitudes más desvastas y su forma psicopatológica de actuar, justificando que la sociedad lo había de esta forma. Yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios en esta mañana y ahora vemos Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios nos recuerda algo con respecto a esta situación en la cual podemos vivir. Dice el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Volviendo al tema, el guasón justificaba su conducta. Decía que parte de la sociedad que vivía al igual que la familia donde creció, lo había llevado a comportarse de dicha forma. Algunos de los sociólogos quienes vieron la película con tanta expectativa, decían de que esa era la triste pero real condición de la ciudad de Nueva York. Y yo podría decirte que de pronto no era la misma condición de la ciudad de Nueva York, sino de muchas condiciones sociales en las cuales vive el mundo. De otras partes también son el resultado de una vida similar. Ligan quizás con la expresión de este gran escritor Ortega y Gasset, que en 1914 escribió un libro muy particular sobre las meditaciones del Quijote, y una frase que dio lugar a un gran debate filosófico hasta el día de hoy: soy yo y mis circunstancias. Se justifica el guasón que eso lo definió a él. Sus circunstancias lo definen por llegar a actuar como es. Las circunstancias lo llevaron a comportarse, a generar crímenes, caos, anarquía dentro de la condición de la sociedad de ese momento. Pero entonces puede resurgir una pregunta: ¿será que las circunstancias deben moldear mi conducta? ¿O lo que yo pueda hacer en mi futuro justifica eso mi conducta? ¿Qué tal si entonces miramos unos ejemplos bíblicos por los cuales ciertas personas pasaron por condiciones difíciles y pudieron haberse justificado, quizás alegando por qué Dios me llevó a esta condición, y porque Dios me llevó a esta condición entonces voy a rebelarme, voy a actuarme de esa forma? Quizás uno de los personajes nos va a ser conocido. Ese personaje va a ser Daniel. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, que lo terminamos de estudiar hace unas semanas atrás. Pero podríamos hacer una equivalencia entre Daniel y otro personaje. La Biblia dice que podemos quizás encontrar similitudes en algunos o otras situaciones de estos héroes bíblicos que nos dejan unas grandes enseñanzas. Un día, voy a hacerles este desafío, ustedes me van a decir quién es él. Un día, la gente que lo envidiaba se enojó porque tenía el favor de sus superiores y lo arrojaron a un pozo. ¿De quién estaría hablando? ¿De qué personaje creen ustedes que podría estar hablando? ¿Hablo de José o de Daniel? Daniel 6 dice que Daniel, sus compañeros tuvieron envidia y por eso lo tiraron a un pozo de los leones. Pero también la Biblia dice que en Génesis 44 en adelante, que José también recibió esa misma situación. Recibía el favor de su padre, pero sus hermanos tuvieron envidia y lo lanzaron ¿a dónde? Al pozo. Ahora, sucede, en un segundo año, un rey tuvo un sueño y el sueño le perturbó su espíritu. ¿De quién hablo? ¿De quién personaje podría estar hablando yo? ¿De Faraón o de Nabucodonosor? Si tú vas a Génesis capítulo 41, vas a encontrar, y en Daniel 2, similitudes. Ambos tuvieron el mismo sueño al segundo año de la llegada, tanto de Daniel como de la llegada de José a Egipto. Ahora sucede que querían que le interpretaran el sueño,
Pero la cuestión fue que en uno el sueño lo recordó, pero en el otro el sueño no lo recordaba. Y entonces él mandó a buscar a sabios del reino, mandó a buscar a aquellos hombres que pudiesen intentar darle interpretación al sueño. ¿Lo lograron? Mis hermanos, la Biblia dice que los sabios de esa cohorte no fueron capaces de dar interpretación del sueño, pero tanto José como Daniel, que eran extranjeros, quienes vivieron las circunstancias difíciles, pudieron darle interpretación al sueño que tanto Nabucodonosor como Faraón de aquel tiempo tuvieron. Ahora, extranjeros que podían dar interpretación al sueño y al Faraón. ¿Qué hace entonces tanto Faraón como Nabucodonosor con estos extranjeros? La Biblia dice que inmediatamente lo pusieron por encima de los demás como gobernadores. E incluso a José le dieron la potestad de ser el segundo de Israel, de Egipto. Piensa en esto. Prácticamente José era quien gobernaba a Egipto. Lo único que tenía que hacer era darle respuestas a Faraón. Faraón simplemente delegaba su administración totalmente a él. Quizás lo mismo con Nabucodonosor. Sabía que en Daniel tenía un hombre 100% íntegro y de confianza. Ahora dice que la familia pudiente, quizás la condición de Daniel antes de llegar a Babilonia, una familia pudiente, una familia bien organizada, una familia con buena reputación, porque la Biblia dice en Daniel, entre el capítulo 1, que Nabucodonosor mandó a pedir a Aspenaz, jefe de los eunucos, el versículo 3, que trajeran de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Nota esto. Estos jovencitos no eran personas comunes y corrientes, eran de un linaje real. Quizás, hermano o mi hermana que tú me escuchas, puedes encontrar de pronto una interpretación más profunda a esto. Pero yo no me quiero detener ni profundizar muy en ello, pero sí quiero destacar que estas personas tenían una condición económica muy respetable quizás. Pero ¿qué pasaría si un día llegaran las cosas y cambiaran? Como de pronto nos tocó este año. Teníamos quizás planes, quizás teníamos proyectos, pero todo cambió ese 13 de marzo. Las condiciones a nivel nacional, a nivel mundial fueron totalmente distintas. Lo mismo le pasó a nuestro hermano Daniel. Las condiciones fueron totalmente ajenas y pudo haber él declinado y puesto a clamar y a rogar y a renegar por lo que estaba viviendo. Daniel entonces, después de que era un hombre, un príncipe amado por su papá, vino entonces a parar a ser como esclavo en una tierra de esclavos. Lo mismo José, un hombre que lo tenía todo a los pies de su padre, un jovencito dedicado pronto a ser un jefe de esa tribu, pero ahora llevado por sus hermanos, tirado a un pozo de circunstancias, de dificultades, y luego llevar a ser sometido a esclavitud, vejaciones, golpes, recriminaciones, como quizás tú puedas estar viviendo hoy. Hoy apelo a la condición en la cual podamos estar quizás viviendo de sobriedad, de intranquilidad. ¿Qué pasará después de este 13 de abril? ¿Qué pasará quizás después del 20 de abril? Hermano, una cosa sí es segura. La palabra del Señor nos dice que joven fui y he envejecido, pero lo que sí puedo decir es que nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Volviendo al tema, mis hermanos, la vida que le tocó, las circunstancias que estos jóvenes vivieron, fueron tan difíciles, fueron tan aglomerantes, que ninguno de estos ambos casos, estos dos jóvenes que se sobreponieron a las circunstancias, nunca llegaron a sobreponerse a lo que vieron, pero no dejaron de confiar en Dios. ¿Tienes lástima de ti mismo? Piensa en Daniel, piensa en José. ¿Piensas de que estás llevando las peores situaciones del mundo? Piensa en estos jóvenes, quienes por un periodo de tiempo, la Biblia no lo dice, cuál fue su periodo de confinamiento, pero ese periodo los llevó a ser, en esas circunstancias difíciles, Él es más fiel a Dios.
cuando estuve prestando servicio en la Armada, cuando llegué, la perspectiva mía todavía era seguirle siendo fiel a Dios. En principio intentaron oponerse, pero recuerdo muy bien esa primera semana. Yo hablé con mi comandante, le dije de escuadra, le dije, soy adventista del séptimo día. Me dijo, ¿tú qué haces aquí? Aquí no se acepta, no puedes vivir estas creencias, aquí esto es muy difícil, y lo siento, pero si soy un respetuoso de la Constitución también hace valer mis derechos. Así que me llevaron en ese caso al comandante del pelotón, y el pelotón lo llevaron al comandante de la compañía, la solicitud. Pero para honra y gloria del Señor, ninguno de ellos, a pesar de que intentaron convencerme, me dijo que no. Lo único que me dijeron era que tratara de no dejarme ver de los compañeros que podían guardar mi sábado. Pero lo que más me llamó la atención es que 2 días después de que había llegado mi solicitud, un sargento, recuerdo su apellido, Landázuri Lucumí, me había dicho, me dijeron que tú eres adventista, mi familia es adventista, pero yo no he podido ser miembro de la iglesia por estar aquí, pero yo ya me voy a retirar. ¿Y tú qué haces aquí? Y estoy hablando aproximadamente hace unos 19 años atrás. Le dije, quizás el Señor me envió para decirle que todavía hay oportunidad, aún hay esperanza, mi querido hermano. A mí se me olvidó los grados y le dije, aún hay esperanza para ti. Y después hablaremos de ello, mis hermanos. Pero cuando yo decidí serle fiel a Dios, el Señor se ha encargado de abrirme caminos. Los hermanos en Bugalagrande pueden dar testimonio de ello. Presté mi servicio militar, nunca tuve problema por el sábado. Podía ir a la iglesia, luego me trasladaron hacia Vallasolano. En Vallasolano pensé que no iba a haber iglesia adventista, pero gloria a Dios. Ese sábado en la mañana hay una hermanita vestida con su traje muy bonito. Yo dije, un sábado en la mañana, vestida, 8:30 de la mañana, vestida de esa forma, solamente tiene que ser alguien adventista, pensé entre mí. Así que recuerdo muy bien que me asomé, llegué casi hasta la puerta de la entrada al batallón y le pregunté, señorita, una pregunta, ¿para dónde vas? Me dijo, voy para la iglesia. Y yo, ¿por qué? ¿A la iglesia hoy? Sí, soy adventista del séptimo. Dije, gloria a Dios. Inmediatamente ese sábado tramité mi permiso y pude ir a la iglesia. Me dijeron, adventista, ¿y cómo así? Si tú eres nuevo aquí, ¿cómo es que soy adventista del séptimo día? Si gusta puede acompañarme. Ya me dijeron dónde queda la iglesia. Y la iglesia quedaba camino al batallón. Una iglesia hermosa que espero algún día poder ir, si es la voluntad del Padre Celestial. Es que hay forma de serle fiel al Señor mediante las circunstancias. Y lo más interesante, 2 chicos de Bugalagrande que conocían dónde quedaba la iglesia, cuando vieron el testimonio que mostraba de guardar el sábado, me preguntaron, ¿cierto que usted va a la iglesia del hermano Saúl? Un hermano que vivió hace muchos años aquí en Bugalagrande. Sí, yo lo conozco, yo vivo al frente de la iglesia donde tú vas. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, donde yo hubiese llegado y porque era una tierra extraña, una tierra extranjera, una tierra donde nadie me conocía, llegara yo a comportarme de una manera diferente? Por eso un hijo de Dios tiene que comportarse íntegramente, esté aquí o esté en cualquier parte del mundo, mis hermanos. Daniel nos enseña eso. Daniel, a pesar de las circunstancias, a pesar de sus posibles fracasos, su vida fue una vida influenciada por la obediencia a Dios. José y Daniel se sobrepusieron a la dificultad, y si lo lograron, yo también, y tú también, mis hermanos. Miren, la dificultad que podamos estar pasando, no lo veas como algo difícil, velo como la oportunidad que tenemos de compartir más con nuestras familias, de explorar más ese campo de pronto de quizás nunca te habías atrevido a estudiar o investigar, de leer un poco más, de orar un poco más. Sí, mis hermanos, tenemos la oportunidad de hacerlo. Quizás tú has escuchado esta misma meditación en muchas ocasiones, pero piensa en esto, mis hermanos. Si nosotros viéramos al COVID-19 como el pecado, miren, todo el mundo está oculto porque no quiere ser contagiado de eso. Si fuéramos nosotros también de la misma condición con el pecado, nadie quiere contagiarse, ¿será que saldríamos a la calle con dicha falta de protección? Si no estuviéramos atendiendo a los requerimientos y a las exigencias que piden para cuidarnos, ¿qué tal si viéramos el pecado como el COVID-19? Oh, mis hermanos, la iglesia, tú y yo, a pesar de que el templo esté cerrado, la iglesia tiene que seguirse nutriendo y fortaleciendo en la palabra del Señor. Entre la vida, mis hermanos, la vida es un ciclo. Hoy tú puedes estar en el palacio,
pero mañana puedes estar en el pozo junto con los leones. Un otro ciclo donde está en el palacio entre Daniel 1 es que dice que estuvo como esclavo, pero en el capítulo 2 la Biblia dice que Daniel estuvo como un hombre sabio. Imagínate, en el primer capítulo Daniel era un totalmente desconocido, pero Dios se encargó de abrir el espacio porque el primero le abrió el espacio a Dios. Y cuando tú le das la primera oportunidad a Dios de que sea Él quien obra en tu vida, entonces Dios se va a encargar de ponerte por lo más alto, pero no es para que tú seas el elemento a honrar, sino para que tú seas el medio por el cual el nombre de Jehová, el nombre de tu libertador y mi libertador, sea honrado por los siglos de los siglos. Hermano, quizás en el capítulo, nuevamente lo vemos a él, en el capítulo 6, lo vemos en el pozo. Pero yo te quiero decir algo, la vida es de esto, de altibajo, mientras que estemos en este planeta. Un día podemos estar en el palacio, otro día estamos en el pozo, a veces estaremos arriba, otras veces vamos a estar abajo. Hoy nos tocó a todos estar abajo, mis hermanos. El virus nos llevó a vernos en el mismo plano a todos, tanto a ricos como a pobres, millonarios, presidentes, no presidentes, cualquier maestro, no maestros, todos estamos por igual. Ahora, mi querido hermano, que tú me estás escuchando allí, no pienses que eres igual a los ojos de Dios, porque tú eres lo más importante, porque tú eres esa joya especial que Dios tiene. Sé que te debes de sentir quizás confundido, quizás te puedes sentir algo agobiado, algo deprimido. Yo te entiendo, porque así nos hemos sentido todos nosotros, pero la ventaja que tenemos es que tenemos la bendita esperanza en la palabra del Señor. Y así como en este 2020, mis hermanos, habrán situaciones en que estaremos arriba, pero ya estamos viendo la situación de abajo. No debemos caer en el evangelio positivista, que sí, tú todo lo puedes, ánimo, que sí, que esto va a pasar, sí, mis hermanos, que esto va a pasar. Pero también debemos de aprender a reclamar la bendición, que nunca el Señor nos va a abandonar. Que sí nos va a pasar las cosas, sí nos van a pasar. Pero por eso era que el apóstol Pablo escribía que he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. ¿No estás satisfecho en esta situación que estamos viviendo? Yo sé que puede ser algo contrario, pero a Pablo le encantaba escribir de esa forma porque él consideraba que la iglesia iba a vivir situaciones difíciles. Y hoy es el momento de sacar a relucir esa experiencia que tienes personal con Cristo Jesús. De aquello que decías que gozabas cuando estabas en el punto más alto, hoy en los momentos más difíciles, donde más debemos de sacar a relucir a quién y en quién hemos creído. Ese ciclo que pasaron ellos, también se van a repetir. La historia entre Daniel y José lo que me está diciendo a mí es que Daniel está demostrando lo mismo ciclo repetitivo que vivió José. Despojado de su familia, llevado como un esclavo, puesto al servicio como un esclavo, pero luego fue llevado y ensalzado como uno de los principales dentro del reino de Faraón. Daniel también tuvo la misma secuencia y volvió y cayó en el foso, pero volvió y fue levantado en el reinado de Ciro Persa. Mis hermanos, si eso se repitió en el pasado, ¿qué nos da garantía de que no se va a repetir en este año también? En estos tiempos también. Si vemos hacia el 2019, encontraremos momentos en que estuvimos arriba y estuvimos en el pozo. Y en esta dinámica va a ser la misma mientras nosotros estemos en este momento. Pero si nuestra relación con Dios va a depender de que solamente estoy con Dios cuando esté en la cima, entonces la única manera, mi querido hermano, en que estaremos en relación con Él es manteniéndolo en la cima. O si es estar en el pozo, entonces significa que solo podríamos contar con Él estando en el pozo. Ustedes analizan a José y Daniel, entienden, mis hermanos, que por esos momentos difíciles de la vida mantuvieron una actitud de fidelidad. Y déjenme decirle algo, la misma actitud de fidelidad que tuvo Daniel en el capítulo 2 es la misma que tuvo en el capítulo 1, pero es la misma determinación que tuvo en el capítulo 6.
Daniel no se dejó apabullar ni dejar engalantar con cantidades de riquezas, con cantidad de ofrecimientos. Él quería serle fiel a Dios, teniendo o no teniendo. Finalmente, mis hermanos, esa fidelidad y esa actitud de agradecimiento a Dios en las circunstancias nunca determinaron cuáles iban a ser sus determinaciones. Por eso Pablo lo expresa en Filipenses 4, 11 al 13. Y no es la necesidad, me gusta esta versión de la palabra hispanoamericana, y no es la necesidad la que me hace hablar así, pues he aprendido a bastarme en cualquier circunstancia. Tengo experiencia de pobreza y de riqueza. Estoy perfectamente entrenado para todo. Note que Pablo dice que está entrenado para todo, para estar harto y para pasar hambre, para nadar en abundancia y para vivir con estrechez. Puedo salir airoso en toda suerte de pruebas, porque Cristo me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Daniel, que se negó a no consumir la comida del rey cuando era estudiante en la corte del rey Nabucodonosor, mis hermanos. Ese es el mismo Daniel que se mantuvo fiel y firme cuando era el gobernante y frente al decreto del rey que lo obligaba a que tenía que adorarlo durante 30 días. Pero él prefirió seguir abriendo sus ventanas, como ya lo estudiamos en Daniel. Y aunque le echaran al foso de los leones, iba a ser íntegro, porque no importaba por lo que tuviera que pasar, se iba a mantener de parte de Dios. Hay un salmo en esta versión de la Biblia, la Reina Valera 1995, que lo quiero traer a colación. Peregrinos y extranjeros tuvo un hit de alabanza con este salmo. Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y dice el versículo 2, ¿y me hizo caer en el pozo? No, mis hermanos, me hizo sacar del pozo. ¿Pero de qué pozo? Del pozo de la desesperación. Querido hermano, ¿estás en un pozo de desesperación? Daniel estuvo en un pozo de desesperación. José también estuvo en un pozo de desesperación. Pablo también estuvo en un pozo de desesperación. Si ellos estuvieron en un pozo de desesperación, mis hermanos, si estás pasando por un pozo de desesperación, recuerde que pacientemente esperé a Jehová. Y la Biblia dice que del lodo cenagoso me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso del pecado, puedo agregarle allí, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hasta aquí podemos nosotros ver, dice que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hasta aquí yo puedo ver la introducción del salmo en que el salmista vivió una situación de dificultad muy grave, pero dice que él esperó en el Señor y lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero miren el versículo número 12 y 13. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieres, Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. En los primeros versículos dice yo estaba, pero en el versículo 12 dice porque me han rodeado males sin número y me han alcanzado mis males y no puedo levantar la vista. Dios lo libró y lo sacó, pero David dice que está mal. En una parte del libro, en una parte de ese salmo, dice que se encuentra en una condición de peligro, una situación de maldad, y lo han alcanzado sus maldades y se han aumentado más que los cabellos de su cabeza y su corazón le falla. Un comentarista llamado Luis Alonso Choquel, comentando acerca de este salmo, dice que David tiene un problema y estaba en el pozo. Pero David tiene un problema, está en un pozo en el momento, pero comienza su oración. ¿Tú te acuerdas que estaba en un pozo? ¿Tú te acuerdas que yo estaba viviendo una situación difícil y me libraste? ¿Te acuerdas de lo que hiciste en mí en el pasado? Pues, ¿te acuerdas, mi Dios? Bueno, otra vez yo estoy en ese mismo problema.
y eres el único que me puedes librar. David dice, si me sacaste en esa ocasión del pozo de la desesperación, versículo 13, ¿quieres, Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Si ya viví la experiencia de estar en un pozo y Jehová lo sacó, ahora Él vuelve a reclamar esa promesa de que si lo sacó en aquella condición, no porque Él haya caído por sí mismo, sino porque mientras estemos en este mundo de pecado, podremos caer inconscientemente, podemos llegar a fallecer, podemos llegar y caer en un momento, pero Jehová puede venir a darte liberación, porque el Salmo 40 me está hablando de que es un salmo de liberación. Bien, podría yo decir que este salmo tiene mucha relación con lo que dice Ellen White en El Camino a Cristo, si no me estoy mal en la cita, cuando dice que no debemos temerle nada al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado donde en el pasado. ¿Cuál es la clave, mis hermanos? Que si yo estoy en el palacio, pacientemente esperé a Jehová. Mi esperanza debe estar tan segura, tanto que sienta que estoy en un terreno firme, aún en el lodo cenagoso que ensucia mi vida de pecado, de maldad, que ensucia mi vida de falta de fe, que me la llena de duda. Yo debo de permanecer firme ante el Señor, rodeado de enemigos, rodeado de dificultades, pero aún así sigo confiando en el Señor. Si estoy aún en lo más pleno, todavía sigo confiando en el Señor como si no tuviera nada. Una de mis oraciones, en las cuales vengo haciéndolas desde el año pasado, es: Señor, permíteme seguirte siendo fiel, teniendo lo que tengo y aún más cuando no lo llegue a tener. O podríamos decirle también al Señor: Señor, permíteme seguirte siendo fiel, como cuando antes era la pandemia, como hoy después de esta situación que estamos viviendo. Querido hermano, yo sé que pronto nos vamos a volver a reunir en la iglesia, van a haber cierto tipo de restricciones, pero hay algo que puedo temer yo con respecto a la iglesia, y lo comentaba con mi esposa, es que quizás nos volvamos hermanos virtuales, y tenemos un inconveniente con ello. Tú puedes escoger el predicador que tú quieres, tú puedes escuchar el congresista que tú quieres, y lo dialogaba también con el pastor. A veces llega el sábado y podemos vestirnos tal cual como nos vestimos durante la semana que estamos aquí encerrados: chancletas, camiseta y pantaloneta. Recuerda que este no es tu día, es el día de Jehová, es el día sagrado del Señor. No harás tus caminos, no harás tus palabras. Es un día, mis hermanos, especial, dedicado para el Señor. Como cuando alguien llega a hacerte visita y tú amas a esa persona. ¿Recuerdan los novios cuando íbamos a hacer visita? Nos poníamos la mejor prenda de vestir, y nuestras novias también hacían lo mismo para recibirnos. ¿Y cómo nos íbamos nosotros a ir a presentar en fachas? Lo mismo, si esperamos el día del Señor, debemos de esperarlo en la misma condición, el sábado es sagrado, mis hermanos. Y podemos tender a llegar a tener la tendencia de olvidar la solemnidad del día de reposo. Muchas cosas van a cambiar, pero la iglesia tiene que ser la misma, porque nosotros nos fundamentamos en un así dice el Señor. ¿Tú lo crees así? Si lo crees así, mis hermanos, si tú lo crees ahí, aunque yo no te esté viendo, levanta tu mano y dile: Señor, permíteme seguirte siendo fiel, permíteme que cada día mi experiencia contigo en estos momentos de confinamiento no sea sino en buscarte aún más en oración, aprender, escuchar himnos, reflexionar en tu palabra, dedicarme a progresar mi vida. Mis hermanos, ¿qué tal si estos momentos son momentos de preparación para algo mucho más grande que se va a venir? Yo sé que tú has escuchado cantidad de videos ahorita en esta época, te han llegado información de mucha gente. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús, clasifica ese tipo de información. Tú puedes generar tus propias ideas, cada cual tiene el deseo de pensar como quiere, pero que tus pensamientos sean como los pensamientos de Cristo. Recuerda que estos son principios de dolores, mas aún no es el fin. En otro tema vamos a hablar de ello. Yo quiero ir terminando con respecto a esto, mis hermanos. Saben que el libro de Daniel
dentro del canon hebreo no está en la misma situación, como en la misma ubicación como la tenemos dentro del canon en español. Daniel se encuentra dentro de los libros de profetas, pero en el canon hebreo Daniel se encuentra en el libro de la sabiduría, y se propone así porque es que Daniel enseña a ser sabio. ¿Y cuál es lo que dice Eclesiastés? Dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Exacto, el temor a Jehová. Y Daniel tuvo temor de Jehová. Daniel llegó y propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse con la comida del rey. ¿Creen ustedes que los padres de Daniel influenciaron demasiado en la formación del carácter de su hijo? Ese es otro tema que también sería lindo poder estudiar, mis hermanos. La educación, la formación con nuestro niño, doblando rodillas y pidiendo sabiduría al Señor, porque estamos levantando un cristiano y queremos levantarlo para la honra y gloria del Señor. Y el camino no puede ser fácil, pero tampoco es difícil cuando lo pones en los planes del Señor. En Daniel la sabiduría está vinculada a otra cosa. ¿Saben? Para ir concluyendo el tema, díganme lo que dice Daniel capítulo 11, que fue un tema que creo que le tomamos como dos lecciones aproximadamente. Y Daniel capítulo 11, hablando acerca de la sabiduría de los últimos tiempos. Ese versículo que lo he llegado a colocarlo como en versículo para mí, versículo 33. Hablando acerca de la sabiduría, dice la Biblia: los sabios del pueblo instruirán. Si tú eres sabio en la palabra del Señor, vas a instruirlo. Pero para ser sabio debes de aprender a vivir el principio de la sabiduría, el temor, la obediencia a Jehová. Y eso se tiene que transmitir, eso se tiene que vivir, eso tiene que percibir, romper las barreras, sentir que tú estás viviendo a la altura de la palabra de Dios. Conságrate a tu Dios. Todas las mañanas haz de esto tu primera labor. Y dice el versículo que los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán. ¿Quiénes son los que van a caer? Los sabios. Ellos van a caer a espada y a fuego. Y eso no le pasó a los sabios de la época en la cual la iglesia primitiva se estaba levantando. Cayeron a espada, cayeron a fuego, pero mantuvieron incólumes a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, dice la Biblia que ellos llegaron y fueron llevados en cautividad y en despojo. La Biblia dice que ¿cuántas veces cae el justo? Dice que puede caer 7 veces, pero de todas ellas se levanta. Los justos caerán, los sabios también caerán, mis hermanos. Caen, pero ¿con qué propósito? Caen con el propósito de que, a pesar de que no siempre van a estar arriba en el palacio, podrán otros días estar en el pozo. Y a veces nosotros llegamos a cuestionar a nuestros hermanos: hermano, le cayó usted el COVID-19 porque usted fue infiel al Señor, usted fue infiel al principio. Mis hermanos, las plagas nunca fueron para el pueblo de Dios. Las enfermedades, a todos, siendo adventistas, viviendo la reforma pro salud, no viviéndola, nos pueden caer las enfermedades a todos, mis hermanos. Nuestros cuerpos están totalmente degenerados. Si nos otorgan un beneficio, yo no estoy en contra de la reforma pro salud, por dentro la predico y la vivo, mis hermanos. Pero miren, si tú vives, no te da garantía, mientras estemos viviendo en este mundo, no nos da garantía que estemos exentos de una enfermedad. Y podemos llegar a poner ese principio de juzgar, de decirles: hermano, le cayó el COVID-19 por pecador. Mis hermanos, tú y yo no nos han puesto en el papel aún de juzgar, de separar el trigo de la cizaña. Todo tiene que crecer junto. No siempre, mis hermanos, ustedes no tienen, por no estar diezmando, por no estar dando la ofrenda, este se enfermó porque hizo algo malo. Estamos viviendo en la misma época de Cristo, cuando los fariseos se intentaban de acusar porque tenían algún tipo de pecado a sus hermanos. Ellen White, hablando acerca de la condición de José, Patriarcas y Profetas, dice que Dios hizo con José en días lo que le hubiera tomado años aprender en el seno de su padre. Y usted puede decir, pero llevarlo a experimentar esas condiciones de abusos, de siendo esclavo, porque la palabra esclavo ahorita no tiene tanto sentido, pero en aquella época era lo peor. Era lo peor.
Y Daniel y en José, Dios le dice que yo le quería decir, yo te quiero enseñar, pero no lo puedo hacer mientras que tú estés corriendo por ahí con esa capita de colores que te regaló tu papá. Yo te quiero llevar a algo mucho más grande. Pero si nosotros no aprendemos a ver que en los momentos en los cuales Dios quiere pulirnos como oro refinado para sacarnos en algo hermoso, y lo vemos como un momento de opacidad, un momento en el cual voy a perderme, voy a frustrarme, no vamos a darle sentido al propósito que tiene Dios en tu vida. Dios no necesita explicarlo. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿sabe? Daniel estuvo cautivo en Babilonia, pero hay un objetivo y siempre tuvo una meta. En Daniel capítulo 12, versículo 3, dice la Biblia que los entendidos resplandecerán como el resplandor. Esos sabios que duraron durante mucho tiempo experimentando esas condiciones de dolor, de circunstancias, de dificultad, ahora se levantaron para brillar, para resplandecer. Y dice que resplandaron en el firmamento. Nosotros tenemos ahora ese testimonio. Ellos resplandecen con ese testimonio que tienes tú y yo, para que podamos vivir a la altura de la palabra de Dios. Y la multitud, como las estrellas, a eternidad perpetua. Querido hermano, al final de todo, lo que buscamos de la sabiduría es serle fiel a Dios. ¿Qué podemos decir entonces de estos hombres? Pasó su tiempo, ya están muertos, ya sus huesos enterrados ya están hechos polvo por el pasar de los tiempos, pero quedó el testimonio de que fueron todos ellos puestos con ejemplo para ser sabios. ¿Saben? Entre Job, José, Daniel, aparte de Jesús, son hombres que no vas a encontrarle pecado. La Biblia no menciona en ellos falla ni error. Por ende menciona su integridad. Y quedó colocado allí para que tú y yo veamos que aunque los más fieles también les pasan condiciones difíciles, pero Dios está en medio de esa tribulación. Así que cuando alguien llegue y te acuse a ti, pero tú siendo adventista, tú siendo cristiano, mira lo que te pasa, piensa, mis hermanos, Dios tiene un propósito tras de ello. Confía en Él, confía. Pero nuestra mente no ha sido programada para eso. Pablo dice que Él fue entrenado. Y tú y yo debemos de entrenarnos. Debemos de capacitarnos en esa forma. El entrenamiento conlleva dolor, sufricio, pero tú después vas a ver los resultados. Cuando estás entrenando tu cuerpo, tus músculos te dicen no más, no más. Pero tú tienes un objetivo, quieres adelgazar, quieres levantar peso, quieres aumentar masa muscular. Pero para hacerlo tienen que rasgar fibras, tienen que dañarse. Pero cuando se reconstruye, su volumen va aumentando. Y la nutrición también tiene un aporte personal para ello. Si necesitamos sabiduría para enfrentar el 2020, y esa es la misma que debemos tener para enfrentar en las altas y las bajas este año. No sé lo que nos va a terminar de traer este 2020, mis hermanos, pero van a haber más terremotos, van a haber más catástrofes, van a haber más colapsos financieros. Vamos a terminar en condiciones difíciles. No quiero hacer alarmista, pero la Biblia lo dice así. Ya Jesús nos demostró. Pero ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios? No pendiente de lo que dice el WhatsApp, no pendiente de lo que dicen otros predicadores, pendiente, mis hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. Yo simplemente soy un mensajero de lo que Dios ha puesto en su mensaje, en la experiencia en que vivió Daniel y José. Pero tú y yo debemos de vivir una experiencia personal y única para que nuestro testimonio quede escrito en el libro de la vida y sea luz para otras personas. ¿Qué compartimos con aquellos que ya están viviendo esa esperanza? Compartimos a través de las redes sociales. También estamos repartiendo esos mismos audios que dicen, recojan que van a haber cosas difíciles, que tú ni yo conocemos de quién es el originador de esos audios. Pero en vez de cuando te llegue un audio, ¿por qué no lo devuelves con una palabra de Dios? ¿Por qué no lo devuelves con una promesa? Así cortas esa palabra equívoca y tú te encargas de repartir esperanza, porque la palabra de Dios debe fluir como torrentes de agua. Yo te animo que ese sea entonces nuestro desafío. Cada persona que te llegue con un audio diciéndote, recoja que se nos van a acabar tal día. No, mis hermanos, Dios es el único que sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Y si tú y yo confiamos en el Señor, nada ni nadie nos debe mover de ello. Si no piensa en Daniel, piensa en José. Ellos no tienen ni idea qué iba a pasar en el futuro, pero decidieron ser íntegros, fieles a Dios. Dios siempre va a tener un plan para ti.
sobre la muerte de Juan el Bautista, Juan el Bautista tampoco veía claro su panorama. Pero cuando envió a sus discípulos y le trajeron los discípulos el mensaje de lo que Jesús le había dicho, le dijo, ahora es el día. Y estuvo dispuesto ya a entregar su cabeza para servir y para dar testimonio al Señor. Quisiera continuar en este año 2020. Este año 2020 pudiese ser que pudiéramos ver al final de este año 2020, pudiéramos decir, bendito sea el nombre del Señor tu Dios. Yo creo que su mente se pueda transportar allá el 31 de diciembre a las 6 de la tarde de este 2020. Y agradecidos todos de rodillas. Quizás no te acuerdes de estas palabras, pero si puedas allí traer a colación que hubo un momento en esta vida, de este 2020, hubieron unas horas, hubieron unos días en los cuales quizás lo aprovechamos para orar, quizás lo aprovechamos para acercarnos más a Dios, pero quizás fue el momento preparatorio para el encuentro del Señor. Pero si el Señor Jesús se avecina un poco más temprano, y si viene, amén por hecho. Querido hermano, Dios te bendiga. Vamos a terminar cantando otra vez las estrofas del himno número 373. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Jesús, tú eres mi cantar, tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. Querido Padre, te damos las gracias, Señor, porque sabemos de que a pesar de nuestras dificultades, tú nos sigues bendiciendo y nos sigues protegiendo.
Y a pesar de las condiciones en que estamos viviendo ahorita, podemos cantar victoria en el nombre del Señor Jesús, porque somos un pueblo bendecido con una luz profética real y verdadera. Bendice a cada hermano allá en sus hogares, bendice a sus familias. Bendice, Señor, por la situación que estén pasando, quizás de escasez, quizás de situación difícil. Ayúdales, oh Padre Celestial, para que lo que sobrevenga en este tiempo no sean unas situaciones de dificultad, sino que sean unas situaciones en las cuales veamos tu mano poderosa y nos animemos unos a otros a predicar, a hablar y a vivir a la altura de tu palabra. Bendícenos en este resto de día. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mi querido hermano, Dios te bendiga. Estaremos prontamente hablando. Bendiciones.